¿Cuántas veces te sientes agotado, pero no por el cuerpo, sino por la mente? Que intentas dormir, y aunque cierres los ojos, los pensamientos no se apagan. Repasas lo que dijiste, lo que no hiciste, y te preguntas cuándo fue la última vez que estuviste en paz contigo mismo. Eso le pasaba a Richard, un hombre con una vida aparentemente perfecta, pero con la cabeza llena de ruido. Había aprendido a resolver problemas, pero no a detener sus pensamientos. Hasta que un día, su mente se quebró. Y lo que descubrió después, no solo cambió su manera de pensar, sino la forma en la que respiraba cada día. Quédate hasta el final, porque esta historia no habla de tenerlo todo, sino de recordar cómo calmar tu mente y volver a estar en paz. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Richard. Tenía unos 40 años, una mirada cansada, y un gesto que mezclaba inteligencia con cierta tristeza. Había pasado la vida trabajando sin descanso. De joven fue ambicioso. Soñaba con tener éxito, con ser alguien que dejara huella. Y en parte lo había conseguido. Tenía un buen empleo, una casa, y el respeto de los demás. Pero dentro de él, algo no iba bien. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio, Richard sentía que su mente no se detenía. Pensaba en los errores del pasado, en las oportunidades perdidas, en lo que podría pasar si mañana todo salía mal. A veces recordaba su juventud y se preguntaba en qué momento había dejado de disfrutar la vida. En teoría lo tenía todo, pero cada día se sentía más vacío. Había aprendido a resolver problemas, pero no a detener los pensamientos. Su mente era como un carrusel que giraba sin parar. Aunque el cuerpo descansara, él seguía corriendo por dentro. El médico le había dicho que estaba estresado, que debía descansar, hacer ejercicio o distraerse. Pero el descanso no sirve cuando lo que buscas no está afuera, sino dentro de tu cabeza. Una mañana cualquiera, mientras revisaba unos papeles en su oficina, Richard se quedó mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, los árboles se movían con el viento, pero él no sentía nada, le temblaban las manos. Sintió un nudo en el pecho y una sensación de ahogo. Era una especie de cansancio del alma. Dejó caer los documentos sobre la mesa, respiró hondo y murmuró: «No puedo seguir así». Pidió unos días de descanso y se marchó del pueblo. No sabía a dónde iba exactamente. Solo quería alejarse del ruido. Caminó durante horas por senderos rurales. Sin reloj, sin teléfono, sin dirección. Solo caminaba y caminaba buscando la clave para sanar y cambiar su estado. En ese silencio, algo empezó a moverse dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó el canto de los pájaros, el crujir de la tierra bajo sus botas, el sonido del agua corriendo por un arroyo. Y por primera vez en años, no pensó en nada. Se sentó junto a una piedra y se dio cuenta de algo simple. El mundo seguía sin él. Nada se detenía porque él no estuviera trabajando, ni porque no estuviera pensando en el mañana. Sintió una mezcla de alivio y miedo porque esos pensamientos eran nuevos. Era como si la vida le dijera: «¿Ves? No necesitas controlarlo todo para que las cosas sigan su curso». Esa tarde, mientras buscaba dónde pasar la noche, vio una pequeña casa al pie de una colina. De la chimenea salía humo. Parecía una vivienda antigua, pero cuidada. Golpeó la puerta con timidez. Un anciano la abrió. Su rostro era amable, sus ojos tranquilos. Y su voz tenía la serenidad de quien ya ha entendido la vida. «Buenas tardes», dijo Richard. «Perdón si molesto, solo buscaba un lugar para descansar un rato». El hombre lo miró con una sonrisa suave y respondió: «Si lo que buscas es descanso, entra. Pero si lo que buscas es paz, tendrás que trabajar un poco». Richard sonrió con cierta ironía. «He trabajado toda mi vida. No creo que eso me dé paz». El anciano rió despacio. «Entonces no has trabajado en el lugar correcto. Ven, te mostraré». El anciano lo llevó al patio trasero. Había un pequeño huerto, flores, y una mesa de piedra. Sin decir mucho, tomó un vaso de agua y lo llenó hasta el borde, con precisión. Luego se lo entregó a Richard. «Camina desde aquí hasta aquel viejo molino del monte», le indicó con el dedo. «Y vuelve, pero sin derramar ni una sola gota». Richard arqueó una ceja, confundido. «¿Eso me traerá paz?», preguntó Richard. «Te lo diré cuando regreses», dijo el anciano. Sin discutir más, aceptó el reto. Tomó el vaso con cuidado y empezó a caminar por el sendero. El terreno era irregular, había piedras, viento, ruidos de pájaros y hojas. Pero Richard no miró nada de eso. Toda su atención estaba en el agua que temblaba dentro del vaso. Cada paso era lento,
preciso y medido. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en otro sitio, ni en el pasado, ni en el futuro. Solo en el presente, solo en ese vaso, solo a realizar el reto de llevarlo al molino y regresar sin que se derramase una sola gota. Tardó horas en hacer el recorrido, su concentración era máxima y su mente vacía de ruido, solo enfocada. Cuando regresó al patio, el anciano seguía allí en su casa, sonriendo le preguntó, ¿cómo te fue? No derramé nada, dijo Richard levantando el vaso con orgullo. Perfecto. Ahora dime, ¿viste el molino? ¿Escuchaste a los pájaros? ¿Sentiste el viento en la cara? Richard negó con la cabeza. No, solo estaba concentrado en el agua. El anciano asintió. Y ahí está tu respuesta. Entonces ya has encontrado lo que buscabas. Si estás disfrutando con esta historia, escribe hoy, vivo en calma en los comentarios. Así sé que estás aquí porque te interesan los relatos que con tanto amor hacemos para el canal. Tu comentario empuja este video a más personas. Suscríbete y te llegarán gratis más historias como esta. Seguimos. Cuando te enfocas en algo con todo tu ser, el ruido del mundo desaparece. Tu mente se aquieta, tu respiración se calma. Y solo queda el instante presente. Eso que sentiste, aunque no lo hayas notado, fue paz en tu mente, le dijo el anciano. Richard se quedó en silencio. Nunca había pensado que la paz no era algo que se buscaba, sino algo que se recordaba. Esa noche, el anciano le ofreció quedarse. Le preparó un plato de sopa caliente y se sentaron junto al fuego. Has pasado la vida intentando tener control, dijo el anciano, pero la mente no se domina a la fuerza, se calma con atención. Richard lo escuchaba fascinado. ¿Y cómo se mantiene esa calma?, preguntó. El anciano respondió, deja de vivir corriendo detrás del mañana, y empieza a enfocarte en el ahora. Tu mente no necesita silencio exterior, necesita dirección, porque como dice el buen dicho de los sabios, donde está tu atención, está tu vida. Durante los días siguientes, Richard ayudó al anciano con pequeñas tareas. Regaban las plantas, cocinaban, caminaban al amanecer y disfrutaban del sol. Y sin darse cuenta, su mente empezó a volverse ligera. Cada tarea sencilla como pelar una fruta, encender el fuego o escuchar el río se convirtió en una práctica de presencia. Una tarde, mientras alimentaban la chimenea, el anciano le dijo, ¿ves este fuego? Si echas demasiada leña, se apaga. Si echas poca, se extingue. Pero si pones la que necesita, arde constante. Tu mente es igual. Si piensas demasiado, te quemas. Si no piensas en nada, te apagas. El secreto es aprender cuándo detenerse. Richard lo comprendió. Toda su vida había encendido hogueras dentro de su cabeza, pero nunca había aprendido a cuidar la llama. Una semana después, era hora de volver a casa. El anciano lo acompañó hasta el sendero de salida. Antes de despedirse, puso su mano sobre el hombro del joven y le dijo, no busques la calma afuera. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Cada vez que la mente quiera correr, regresa al vaso de agua. Recuerda que el equilibrio no se encuentra, se practica. Richard asintió en silencio y sonrió conmovido. No quería hablar, solo sentir. Le dio las gracias y se marchó con el corazón tranquilo. Mientras bajaba por el camino de tierra, sintió el aire en el rostro, el sol tibio en la piel, y comprendió que no necesitaba más días en su vida, sino más vida en sus días. A veces creemos que nuestra mente es un enemigo, pero en realidad es solo una herramienta que también necesita aligerarse. Nos recuerda el pasado y nos anticipa el futuro, pero olvida que la vida ocurre en el presente. La ansiedad nace de pensar demasiado. La tristeza, de no perdonar lo que ya pasó. Y la paz, de aprender a estar donde estás, ahora. El anciano nos ha enseñado que, cuando tu atención está en el presente, el miedo no tiene espacio para vivir. Así que la próxima vez que sientas que el ruido te ahoga, haz lo que hizo Richard, sujeta tu propio vaso de agua, camina despacio, vuelve al presente y recuerda que el silencio que buscas ya está dentro de ti. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te enseñó y llegó a tu corazón, suscríbete y así no te pierdes las próximas historias y sus poderosas enseñanzas. Hasta pronto.